macroeconomía? La macroeconomía es el estudio de la economía en su conjunto. Se ocupa de las principales cuestiones y problemas económicos actuales en la cual todos, de alguna manera, estamos sumergidos. Relaciona los hechos y las teorías utilizando modelos que tratan de simplificar la realidad. Ya veremos más adelante qué son los modelos. Una definición más precisa indica que la macroeconomía es el estudio del crecimiento de un país y las fluctuaciones económicas que el mismo sufre. La macroeconomía surgió como disciplina dentro de la economía con la Gran Depresión de los años 30 sufrida en Estados Unidos de Norteamérica. Su gran precursor fue John Maynard Keynes. Teoría General del Empleo, Interés y Dinero en 1936 fue su gran obra. Su hipótesis central: la Gran Depresión era un problema de insuficiencia de demanda, proponiendo estimular la demanda agregada. ¿Qué quiere decir esto? Partiendo de esta identidad, que ya la veremos en cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto de un país está conformado por el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público de un gobierno y las exportaciones y las importaciones de un país, llamada también balanza comercial, estos últimos dos componentes. Él proponía que, aumentando cualquiera de estas variables, automáticamente el Producto Interno Bruto de un país subiría. Nuestra experiencia reciente indica que las políticas aplicadas por Cristina Fernández de Kirchner en el último periodo de su mandato no convalidan esta teoría, en la cual se basó en un aumento del gasto público y en el consumo de las familias que no se condijo con un aumento del PBI. Macro y microeconomía. Microeconomía es el estudio de cómo toman las decisiones los hogares y las empresas y cómo se interrelacionan estos agentes con el mercado en su conjunto. Los hogares y las empresas optimizan. ¿Qué quiere decir esto? Los hogares eligen las compras, sus consumos, maximizando su nivel de satisfacción, mientras que las empresas lo que buscan es maximizar sus beneficios. Macroeconomía, ¿qué es? Cuando estudiamos la economía en su conjunto, debemos considerar las decisiones de cada agente económico, esto es, los hogares y las empresas. Las familias consumen y ahorran. Las empresas invierten sus beneficios, con lo cual la micro más la macro conforma la economía. La macroeconomía tiene objetivos, pero también tiene problemas. ¿Cuáles son dichos problemas? El desempleo y la inflación son dos problemas centrales de la macroeconomía. ¿Y los objetivos cuáles son? Aumentar el empleo y estabilidad interna. También tiene problemas en la balanza comercial y lo relacionado con el subdesarrollo. ¿Y cuáles son los objetivos? Estabilidad externa, que la balanza comercial, como ya dijimos, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de lo más alto posible, y que el subdesarrollo transformarlo en crecimiento o desarrollo a largo plazo. Tiene la macroeconomía son el desempleo y la inflación, y uno de sus objetivos, el crecimiento. Están relacionados a través del siguiente gráfico, que mide en su eje vertical la actividad económica o Producto Interno Bruto de un país, y en su eje horizontal el tiempo, formando una tendencia a través del mismo, llamada también senda tendencial. Es la senda que seguiría una economía si se utilizaran plenamente los factores de producción: tierra, trabajo y capital. Pero el PBI real, o producción efectiva, varía por dos grandes razones. La primera es que aumenta la cantidad de recursos, la población aumenta, las empresas construyen, la tierra mejora para el cultivo, aumenta el conocimiento, lo que provoca un aumento de la producción de bienes y servicios, lo que hace que dicha tendencia aumente. Pero al mismo tiempo, los factores no se utilizan siempre plenamente. El pleno empleo de los factores de producción no es un concepto físico, sino económico. El trabajo se emplea plenamente si todos los trabajadores trabajaran todo el año 16 horas diarias.
O al mismo tiempo el trabajo se emplea plenamente cuando quien busca trabajo lo encuentra en un tiempo razonable, cosa que sabemos que no es así. Asimismo pasa con el capital. En sentido físico, los edificios o salas de conferencia solo se utilizan una parte del año, lo que nos introduce en este nuevo concepto llamado ciclo económico. Es decir, que la economía fluctúa en torno a dicha tendencia, con 4 fases: una recuperación o expansión, llegando a una cima o auge, posteriormente comienza el ciclo recesivo, tocando el fondo, repitiéndose dicho ciclo económico a través de dicha tendencia. En la etapa de recuperación o expansión, el empleo de los factores de producción aumenta, como ya dijimos, la producción de bienes y servicios, los empleados ganan más, se consume más, y por un efecto generalizado de aumento de precios, aumenta la inflación, con lo cual dicho periodo toca una cima o auge. Dicha inflación hace caer la demanda, cae el empleo de los factores productivos, se produce menos y aumenta el desempleo, con lo cual dicho periodo recesivo llega a un fondo repitiéndose dicho ciclo. Uno de los conceptos que queremos dejar expresado es que las variables agregadas de una economía es la suma de muchas decisiones individuales de hogares y empresas. Quizá la macroeconomía, una terminología particular, datos y una forma de pensar específica que quien desee al menos entender mínimamente la macroeconomía tiene que aprender. ¿Qué son los modelos? En economía, las variables económicas. ¿A quiénes podríamos considerar hoy como las personas más importantes del mundo? Sin duda, dentro de las personas más influyentes están los presidentes de los bancos centrales. Son ellos los que deciden acerca de las tasas de interés y la política monetaria que afectan la inflación. ¿Por qué son tan importantes? Porque una buena parte de la actividad económica se ve afectada por sus decisiones. En este módulo queremos entender cómo se relacionan la inflación, el dinero y la política monetaria. De módulos anteriores, sabemos que la inflación es el aumento generalizado de los precios, que medimos habitualmente a través del índice de precios al consumidor o IPC. Este se publica mensualmente y nos indica cuánto subieron o bajaron los precios de una canasta representativa de bienes. Ese aumento de precios es lo que llamamos inflación. Ahora, ¿por qué hay inflación? ¿Qué hace que los precios de los bienes suban? Los precios y la inflación tienen que ver sobre todo con el dinero. Si se imprime más dinero, los precios subirán. Sabemos que el PIB depende de nuestra capacidad de producir bienes y servicios, y esta tiene que ver con la inversión, la educación, la innovación y las instituciones, pero no depende del dinero. El dinero es un medio de transacción y lo utilizamos para intercambiar los bienes y servicios del PIB. Es irrelevante para la cantidad de PIB. Veamos un ejemplo. Supongamos por un momento que todos los precios se redujeran a la mitad, en 50%. Entonces, el dinero necesario para realizar transacciones sería también la mitad. Entonces es fácil entender que si el dinero se duplica, los precios se duplicarán también. Esto es lo que se conoce como la ecuación cuantitativa del dinero. Esta ecuación señala que el PIB multiplicado por los precios es igual a la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad de circulación del dinero. El PIB multiplicado por los precios, recordamos que esto es el PIB nominal, es igual a la cantidad de dinero multiplicada por su velocidad de circulación. Sabemos que el dinero en un periodo de tiempo puede usarse más de una vez para realizar transacciones. Si sube la cantidad de dinero y todo lo demás está constante, los precios deben subir. Si miramos series largas de precios de varios cientos de años,
Veremos que antes del siglo XX la inflación era algo poco corriente. Las primeras grandes inflaciones se producen en los años 20. Después de eso hay muchas y en muchos países. Esto tiene que ver con el dinero. Hasta antes de esa época el sistema financiero usaba patrones metálicos como dinero, especialmente el llamado patrón oro, donde existía una paridad fija entre el valor del oro y el valor de las monedas. Los bancos centrales no podían imprimir billetes a discreción, sino que tenían que tener un respaldo en oro. Cuando esto se acabó, las imprentas de dinero se volvieron más activas y las tasas de inflación empezaron a subir en muchos países. En algunos llegaron a ser muy altas, por ejemplo, durante la hiperinflación alemana en 1922 y 1923. En 1922 la inflación fue de más de 2000% y todavía más en 1923. Llegó a haber una estampilla que valía 10.000 millones de marcos. Es inimaginable cuán rápido subían los precios. Si bien este tipo de episodios son más bien algo del pasado, sí podemos constatar que a los bancos centrales les puede resultar muy difícil detener la impresión de dinero. Una primera idea que tenemos que recordar entonces es que la inflación se relaciona directamente con el dinero. ¿De dónde sale el dinero? Para explicar el proceso de emisión de dinero, debemos introducir el concepto de multiplicador monetario. El hecho que no solo los bancos centrales imprimen el dinero, sino que también los demás bancos lo crean, eso sí, sin imprimirlo. El dinero que imprimen los bancos centrales tiene esencialmente dos usos. Va a nuestros bolsillos y es utilizado por los bancos como reserva. Veamos el detalle con un ejemplo sencillo. Supongamos que un banco central emite inicialmente 100.000 pesos. Nosotros recibimos ese dinero. Si lo pensamos bien, es la menor parte la que mantenemos con nosotros. La mayor parte de nuestro dinero está en el banco. Supongamos que nos guardamos 10.000 pesos. Los otros 90.000 los depositamos en el banco. Ahora, el banco, ni tonto ni perezoso, gana dinero prestándolo, por lo que tomará nuestro dinero y lo prestará. Sin embargo, la ley le exige mantener una parte como reserva y no prestarla por si los depositantes llegan a pedírselo. Habitualmente, la ley exige en torno al 10% como reserva. Este es el también llamado encaje bancario, es decir, el banco mantendrá 9.000 pesos en reserva y prestará a alguien, a la señora Juanita, 81.000 pesos. Ella hará lo mismo que nosotros, guardará una parte en su bolsillo y el resto lo dejará en su banco. Si pensamos en las mismas proporciones, ella guardará 8.100 pesos, el 10%, y depositará el resto, 72.900 pesos. ¿Cuánto dinero hay ahora en la economía? Bueno, lo que nosotros y la señora Juanita tenemos en el bolsillo, esto es en total 18.100 pesos, más lo que tenemos en el banco, 162.900 pesos. En total, ya hay 200.000 pesos en la economía. El dinero se ha duplicado a través del crédito bancario. Este proceso sigue, ya que el banco también prestará una parte del dinero de la señora Juanita, dependiendo de cuánto deban mantener los bancos como reserva y cuánto dinero la gente mantenga consigo, la magnitud que tendrá el multiplicador monetario. Este puede ser fácilmente 5 y más veces el dinero que el Banco Central emitió inicialmente. ¿Cómo pueden ahora los bancos centrales influir sobre el dinero? Los bancos centrales solo influyen directamente sobre la base monetaria e indirectamente sobre el multiplicador. El Banco Central, a través de transacciones con los bancos, las llamadas operaciones de mercado abierto, modifica la base monetaria. Al mismo tiempo, el Banco Central puede modificar la tasa de encaje de los bancos y afectar así cuánto crédito los bancos prestan. ¿Cuánto dinero inyectarán los bancos centrales en una economía? Bueno, en principio, el suficiente para que se puedan realizar las transacciones necesarias y los precios se mantengan estables, es decir, no haya inflación o ésta sea muy baja. ¿Por qué los bancos centrales podrían querer imprimir más dinero? Hay principalmente dos razones. Una es el llamado señoriaje.
El Banco Central tiene el monopolio sobre la emisión del dinero y cuando, por ejemplo, imprime un billete de 10.000 pesos, no le cuesta ese monto, sino mucho menos. La diferencia es un suculento ingreso para el Banco Central y el gobierno. Esto puede llevarlo a emitir más dinero de la cuenta. Para algunos gobiernos, el señoreaje ha sido una fuente de financiamiento importante. Hoy por hoy, en la mayoría de las economías, el señoreaje no es muy importante. La segunda razón es más complicada, pero más relevante, y tiene que ver con el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, los precios no suben inmediatamente, sino que se trata de un proceso que tarda y a veces bastantes meses. Inicialmente, la mayor cantidad de dinero hace disminuir las tasas de interés de corto plazo y esto favorece el gasto de las personas y las empresas, lo cual empieza a presionar los precios. En el corto plazo, esto significa un estímulo para la economía, más actividad y menos desempleo. En el largo plazo, solo habrá más dinero y mayores precios. Sabemos que la actividad medida con el PIB no depende del dinero. Cuando los bancos centrales no son independientes del gobierno, este último puede utilizar la política monetaria y particularmente la inyección de dinero para generar un auge de la actividad económica de corto plazo. Esto puede ser políticamente conveniente. Podríamos compararlo con una inyección de morfina a un paciente que está sufriendo. Al comienzo hay un alivio, pero luego vuelve el dolor. En las últimas décadas, muchos países han independizado sus bancos centrales del ciclo político. Esto se hace habitualmente a través de la creación de un consejo cuyos miembros son nombrados por plazos largos y no pueden ser removidos por el Ejecutivo. Además, se le otorga al Banco Central un mandato de mantener la inflación baja y estable y solo vela por ese objetivo. El gobierno no puede decirle cómo hacer su política monetaria. La experiencia muestra que aquellos países donde hay bancos centrales independientes, las tasas de inflación son más bajas. Podría haber una tercera razón que motive a un gobierno a producir inflación y es el diluir la deuda pública cuando ésta está denominada en la propia moneda. La inflación va erosionando el valor de las deudas nominales. Es por esto que muchos países prohíben la compra de deuda pública por parte del Banco Central. Un último punto en el que nos queremos concentrar aquí es cómo la política monetaria influye sobre las expectativas de inflación. Si nos preguntan cuánto será la inflación en los próximos 12 meses, probablemente diríamos más o menos 3%. ¿Por qué decimos ese número? Bueno, porque esa es la meta de inflación del Banco Central. Y lo más importante, porque le creemos al Banco Central que puede llevar la inflación a esa cifra. Esto no deja de sorprender. Los bancos centrales influyen lentamente e indirectamente sobre los aumentos de los precios de miles de bienes que ellos no controlan. ¿Qué hace una empresa para fijar sus precios? Considera una expectativa de inflación. Y cuando hay credibilidad en la política monetaria de un banco central, la meta de inflación que éste se propone sirve de guía para la fijación de precios, ajustes de salarios, arriendos, etc. Y el Banco Central puede así llevar la inflación a su meta, incluso con cierta independencia de lo que pase con el dinero. Esta credibilidad de la política monetaria se basa en dos cosas. Primero, en la independencia del Banco Central y segundo, en la trayectoria más o menos exitosa que éste tenga manejando la inflación. ¿Qué hemos aprendido entonces? Primero, la inflación tiene que ver con el dinero. Sin fuerte emisión de dinero no puede haber inflación. Segundo, el dinero es la base monetaria, que es nuestro efectivo más las reservas de los bancos, y es emitido por el Banco Central. Además, el dinero es lo que tenemos en nuestras cuentas bancarias, y este dinero es multiplicado por los bancos con los créditos que otorgan. Tercero, los gobiernos pueden estar tentados de producir inflación para financiar su gasto, para conseguir un auge de corto plazo en la economía o para diluir el valor de sus deudas. Cuarto, para asegurar la estabilidad en el valor de una moneda, manteniendo la inflación baja y estable, es necesario aislar la política monetaria del ciclo político. Esto se logra con bancos centrales independientes. Quinto, las expectativas de inflación influyen enormemente en la fijación de precios por parte de las personas y empresas.
Es por esto que los bancos centrales se concentran hoy en tener credibilidad para que las expectativas estén ancladas en la meta de inflación que el banco tiene. El Producto Interno Bruto, o PIB, corresponde a la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país en un determinado periodo. Permite medir la capacidad productiva de una economía durante un periodo de tiempo determinado. Analicemos esta definición. Suma de todos los bienes y servicios finales. Significa que en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios que van a los consumidores finales. En el cálculo del PIB no es posible medir algunos bienes y servicios, como por ejemplo el trabajo de las dueñas de casa o la producción informal de bienes. Los bienes y servicios que mide el PIB no solo son representados por la producción de autos o productos de retail, sino que también de una asesoría legal, la educación o una consulta médica. Que sean bienes finales implica que si una empresa le vendió a otra empresa vidrio con el que se construyen ventanas, solo se considera el valor final de la ventana, ya que el vidrio es un bien intermedio. De un país en un determinado periodo, quiere decir que si una empresa extranjera produce vinos en Chile, el valor del vino producido es medido por el PIB chileno. Para analizar la medición y el crecimiento de un país, es necesario considerar los datos de un periodo acotado de tiempo, durante el cual se producen los bienes y servicios. Habitualmente esto se mide en un trimestre o en un año. Veamos un ejemplo. Pensemos en una economía que se produce un solo bien final, el pan. Se utilizan para la producción de este bien, dos insumos, el trigo y la harina. Pensemos primero en la producción de trigo. Supongamos que no se utiliza ningún insumo, pero sí se pagan salarios a los trabajadores y utilidades a los dueños del capital en la producción de trigo. Como muestra la tabla, aquí se pagan salarios de 150 y utilidades de 50. El valor del final del producto es 200. El valor agregado de la producción de trigo es 200 también, porque es el valor final del producto menos los insumos utilizados, que en este caso son 0. Toda la producción de trigo va ahora a la producción de harina. Se utilizan nuevamente trabajadores a los cuales se les pagan salarios y se pagan utilidades a los dueños del capital. El valor final del producto, como muestra la tabla, son 500 y el valor agregado son 300. Toda la producción de harina va ahora a la producción de pan, que es el bien final. Pagan nuevamente salarios y utilidades y el valor final del producto es 1000. Este es el PIB, ya que el PIB, como definíamos antes, es el valor de todos los productos finales. Y esto es precisamente en este caso el pan. Sabemos por el flujo circular del ingreso que también el PIB es la suma de los salarios y los beneficios del capital o utilidades del capital. Y en este caso también eso suma 1000, como lo muestra la tabla. El gasto del PIB. Sabemos que el Producto Interno Bruto o PIB corresponde a la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país en un determinado periodo de tiempo. Ahora veremos cómo se gasta. La forma clásica de descomposición de gasto del PIB es la siguiente. El PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto fiscal más las exportaciones menos las importaciones. Veamos qué significan cada uno de estos conceptos. El consumo corresponde a los bienes y servicios que compran las familias. Pueden ser, por ejemplo, ropa, televisores, comida, una visita al dentista. La inversión es el total de las compras realizadas normalmente por las empresas en equipos o maquinarias para producir nuevos bienes. También se incluye aquí la construcción de casas y edificios. El gasto fiscal es la producción de bienes y servicios por parte del sector público. Se incluyen, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios públicos y el gasto en salud y educación cuando ésta es producida por el Estado. No se consideran, en cambio, los subsidios que van a personas o empresas, como pueden ser las pensiones o los subsidios habitacionales. Las exportaciones corresponden a los bienes y servicios producidos dentro del país y que son vendidos en el exterior. Restamos las importaciones del gasto del PIB
ya que son productos producidos fuera del país, aunque sabemos son consumidos dentro. El gasto doméstico es la parte del PIB que se gasta dentro del país, independientemente de dónde fue producida. En la fórmula para calcular el PIB podemos ver que el gasto doméstico, consumo más inversión más gasto fiscal, está presente. El PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto fiscal más las exportaciones menos las importaciones. Veamos un ejemplo. Si un chileno compra un auto Volkswagen fabricado en el exterior, esta compra se registra en el PIB como consumo. Este auto no se ha fabricado en Chile, pues se ha importado, por lo que no debería formar parte del PIB. Su compra se contabiliza entonces como importación, con signo negativo. De esta manera, se anula la entrada contabilizada en consumo y queda fuera del PIB. Ya hemos visto lo que es el PIB y cómo se calcula. Entendemos que si sumamos todos estos valores, el consumo, la inversión, el gasto fiscal, las exportaciones, a las que se le restan las importaciones, tenemos el PIB de un país. Cuando se habla en términos reales, se trata de variables que se miden a precios constantes en el tiempo. Para esta medición se fija un año determinado como referencia y se toman los precios de ese año de las variables a estudiar. De esta forma, se elimina el efecto de los aumentos de precio en la medición de las variables. El proceso de convertir una variable nominal a precios corrientes a una variable real a precios constantes se denomina precisamente ajuste por inflación o deflactación. Y gracias a este ajuste, los valores reales son una excelente medida del poder adquisitivo, sin importar los cambios de los precios a lo largo del tiempo. Ahora bien, al hablar en términos nominales, el valor de las variables se mide en precios corrientes, es decir, teniendo en cuenta los precios que hay en el momento de hacer la medición. Cuando, por ejemplo, vemos una noticia donde se señala que la economía está creciendo, dado que el PIB, es decir, el valor monetario de los productos o servicios finales vendidos por un país, crece al 2%, debemos preguntarnos, ¿es un crecimiento real o nominal? Si es un crecimiento nominal, la cifra incluye tanto el incremento de la cantidad de producto como el incremento de los precios. Si el crecimiento es real, se está excluyendo el aumento de precios y solo se está haciendo referencia a la cantidad de producto. De ahí que se llame real, dado que observamos el crecimiento de las unidades producidas y no de sus precios. Luego debemos entender que si la economía crece a un 2% en términos nominales, pero a su vez los precios aumentan un 3%, en realidad la economía está decreciendo a un 1% en términos reales. Veamos un ejemplo. Supongamos una economía muy simple en la que únicamente se produce pan. En el año 2015 se producen 100 kilos de pan, siendo el precio del kilogramo de pan 1 peso por kilogramo. Por tanto, el PIB en ese año, el año 2015, es de 100 pesos. En el año 2016 se producen 110 kilos de pan, siendo ahora el precio del pan 1,2 pesos por kilo. El PIB, por lo tanto, del año 2016 es de 132 pesos. Si calculamos el crecimiento del PIB entre estos dos años, obtenemos un 32%. Pero si eliminamos la variación del precio, el crecimiento es significativamente menor. Si mantenemos en 2016 el precio del año anterior, entonces el PIB de 2016 es de 110 pesos. Luego el crecimiento del PIB sería de 10%. En el primer caso, crecimiento del 32%, hablamos de crecimiento nominal del PIB. En el segundo caso, crecimiento del 10%, hablamos de crecimiento real del PIB. El PIB, calculado a precios corrientes, es el que llamamos PIB nominal. El PIB calculado a precios constantes es el que llamamos PIB real. La ventaja del PIB real es que elimina la distorsión que produce la variación de los precios y nos indica realmente cuánto crece o disminuye la economía. Si ponemos en relación el PIB real y el PIB nominal, obtenemos el deflactor de PIB que nos indica la variación de precios.
el deflactor, es igual al PIB nominal dividido en el PIB real. El deflactor del PIB no es la única medida de variación de precios que conocemos. También está el IPC, ya mencionado, muy utilizado para el cálculo de la inflación. La estructura general de la canasta del IPC proviene de la encuesta de presupuestos familiares. Para esto, los hogares del país encuestados anotan todos los productos que se han adquirido durante un periodo de tiempo definido. Una vez procesada esta información, se selecciona lo que consume el 80% de la población en todos los estratos socioeconómicos. La canasta de productos y servicios que mide el IPC está compuesta, entre otros, por alimentos y bebidas, vestuario y calzado, vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantención del hogar, salud, transporte, comunicaciones, etc. Como se ve, la canasta es variada y responde a las tendencias de consumo de los hogares, lo que permite tener una muestra real del consumo interno de la población. ¿Cada cuánto tiempo se realiza esta medición? La medición de este índice se realiza mensualmente. De esta manera, la primera semana de cada mes, el Instituto Nacional de Estadísticas da a conocer el IPC del mes anterior. ¿Para qué sirve el IPC? El IPC mide la evolución de los precios de bienes y servicios de un país. Permite calcular los salarios, actualizar los contratos de arriendo, las pensiones, entre otros. Para que el IPC sea útil como instrumento de medición, debe ser representativo y comparable. Representativo implica que mida la realidad de la mayor cantidad posible de personas de la población y comparable con otros países y con la realidad de otros años. De esta forma, cuando el índice aumenta, significa que los precios aumentaron, por lo que la misma cantidad de dinero del mes anterior no alcanza para comprar las mismas cosas y el poder adquisitivo baja. Así, se puede decir que hay inflación. Además de determinar el aumento del costo de la vida, el IPC impacta la unidad de fomento, UF. Por esta razón, las empresas o las personas pueden verse afectadas en caso de que tengan contratos o pidan créditos que están en UF, ya que los pagos sufrirán una variación de acuerdo a la cifra de este índice.